Libro Sónico presenta La profecía de Rama. Lo que Tres y Atlas nos vino a decir. Todo empezó con una coincidencia o con un recuerdo que el universo decidió revivir. En 1973, Arthur C. Clarke imaginó una nave interestelar llamada Rama, una estructura metálica que cruzaba el sistema solar sin hablar, sin frenar, sin mirar atrás. 50 años después, los telescopios de Hawái captaron algo real, siguiendo la misma ruta, con la misma geometría, como si la imaginación hubiese dejado un plano de vuelo. Los astrónomos lo llamaron Tres y Atlas, tercer visitante interestelar detectado por la humanidad. Pero desde su descubrimiento, cada dato se comportó como si alguien más lo editara en tiempo real. Los reportes desaparecieron, las imágenes se alteraron y un murmullo comenzó en los foros. El universo está devolviendo una señal que enviamos sin saberlo. La historia de Clarke ya no era literatura. 21 de febrero de 2025. El radar de Mauna Loa marcó una línea azul cruzando el cielo. Velocidad: 62 kilómetros por segundo. No seguía la gravedad del Sol ni la de ningún planeta. Objeto no catalogado. El operador tomó una foto y el servidor se apagó. Minutos después, el archivo reapareció en otra carpeta, con un nombre nuevo: ramareal.mp4. El video mostraba un cuerpo alargado, sin cola, sin polvo, girando sobre un eje invisible. Cuando el técnico intentó copiarlo, la computadora mostró un mensaje: Transfer complete, Omega. El registro fue eliminado al día siguiente. En Reddit y en X comenzaron los rumores, que el archivo no lo subió nadie, que el propio telescopio lo publicó solo. El miedo no vino del objeto, vino del silencio que siguió. Era la primera vez que el cosmos respondía a un guión. Un astrónomo aficionado notó algo que nadie quería decir en voz alta. El visitante venía del mismo punto en el cielo de donde, en 1977, llegó la señal WOW, captada por el radiotelescopio Big Ear. La coordenada coincidía al segundo. La vieja señal había durado 72 segundos y desde entonces nunca se repitió. En foros resurgió una hipótesis. ¿Y si aquella señal fue el saludo anticipado de Tres y Atlas, un eco que tardó medio siglo en alcanzarnos? La NASA calló. Las redes no. Alguien subió una imagen con las dos trayectorias superpuestas. Se cruzaban como un espejo. Esa publicación fue retirada por motivos de seguridad de datos. Pero antes, alguien la guardó. En la esquina inferior, un comentario anónimo. Nunca fue señal. Fue advertencia. Desde 1977 nos estaban mirando. Durante 3 días, un usuario de un foro subía información que nadie debía tener. Fotos del visitante antes de su detección oficial, mapas con fechas anteriores a su hallazgo. Afirmaba que Tres y Atlas había sido visible desde 2023, pero su brillo había sido ocultado en las bases de datos. Publicó coordenadas, espectros y una frase: cuando vuelva a brillar, ya no será el mismo. El hilo desapareció sin rastro. Cientos de usuarios afirmaron haber visto cómo las respuestas se borraban solas, una cada 9 segundos. En la madrugada, el administrador escribió: el servidor no recibe tráfico, pero alguien sigue conectado. Al día siguiente, todas las direcciones IP apuntaban al mismo lugar: la antena abandonada de Arecibo. El visitante estaba usando nuestros propios fantasmas digitales para hablar. Una noche, apareció un directo en TikTok. Decía transmitir desde el observatorio de Haleakala. Mostraba la silueta del visitante acercándose al sol y un zumbido casi hipnótico en el audio. En la descripción: 8.2 hercios, la frecuencia del sueño profundo. En minutos, miles comenzaron a quejarse de mareos y cefaleas.
El video desapareció, pero algunos usuarios afirmaron que el sonido persistía incluso con el teléfono apagado. En los días siguientes, la gente soñó lo mismo. Un túnel azul, una voz que repetía, «Preparad la memoria». La NASA lo desmintió, pero publicó un comunicado sin firma. System nominal. 2 palabras para callar el universo. Y desde entonces, nadie volvió a dormir igual. En septiembre, un grupo de radioaficionados repitió el experimento del Big Ear. Apuntaron hacia la constelación de Sagitario y escucharon la misma secuencia, 6J5, idéntica a la de 1977, pero con una línea más al final, Omega. El ciclo duró 72 segundos, igual que hace 48 años. Las coincidencias eran absurdas. Cuando lo reportaron, sus cuentas fueron suspendidas, pero el audio ya se había subido a miles de perfiles. Entre el ruido, una frase apenas audible: «El archivo continúa». Los medios lo ignoraron. Solo un periodista escribió lo que todos pensaban. Si es coincidencia, el universo tiene muy buena memoria. La historia no se repite, se reactiva. Los ingenieros del programa Atlas recibieron un mensaje inesperado en sus bandejas de entrada. Desconecten los receptores de baja frecuencia, eviten interferencia cognitiva. Nadie supo quién lo envió. No tenía firma ni protocolo interno. El responsable de la red revisó el origen y lo encontró en una dirección imposible. Una IP registrada en el año 2018, cuando el laboratorio aún no existía. Esa noche, varios técnicos reportaron el mismo sueño. Un túnel metálico que se encogía lentamente. Un sonido grave, continuo, como un corazón mecánico latiendo bajo tierra. Todos despertaron a la misma hora exacta, 3:11 de la madrugada. Los zoopsicólogos lo llamaron efecto Rama. 2 días después, el ingeniero más joven del grupo desapareció. Solo dejó una nota en la pantalla de su computadora. «Nos está leyendo». La nota aún sigue abierta, repitiéndose en bucle en el servidor que ya nadie usa. El visitante no necesitó hablar. Solo bastó con que uno de nosotros soñara. Los ingenieros del programa Atlas recibieron un mensaje inesperado en sus bandejas de entrada. Desconecten los receptores de baja frecuencia, eviten interferencia cognitiva. Nadie supo quién lo envió. No tenía firma ni protocolo interno. El responsable de la red revisó el origen y lo encontró en una dirección imposible. Una IP registrada en el año 2018, cuando el laboratorio aún no existía. Esa noche, varios técnicos reportaron el mismo sueño. Un túnel metálico que se encogía lentamente. Un sonido grave, continuo, como un corazón mecánico latiendo bajo tierra. Todos despertaron a la misma hora exacta, 3:11 de la madrugada. Los zoopsicólogos lo llamaron efecto Rama. 2 días después, el ingeniero más joven del grupo desapareció. Solo dejó una nota en la pantalla de su computadora. «Nos está leyendo». La nota aún sigue abierta, repitiéndose en bucle en el servidor que ya nadie usa. El visitante no necesitó hablar. Solo bastó con que uno de nosotros soñara. Una semana más tarde, un correo anónimo recorrió universidades y observatorios. El asunto decía: Ramaset. Dentro había 12 grabaciones supuestamente obtenidas en Arecibo antes de su colapso en 2020. El archivo más reciente llevaba fecha de marzo de 2025. Al reproducirlo, se oía un pulso profundo, seguido de una voz metálica femenina que decía: Memory Alignment, 27%. Los analistas confirmaron que la voz no pertenecía a ningún idioma conocido. Los encabezados del correo señalaban origen en un nodo de la NASA cerrado desde 2019. El mensaje fue eliminado por los servidores automáticos, pero una copia sobrevivió en la red profunda.
Los expertos que la descargaron reportaron fallas en sus discos duros y sueños repetidos con una esfera flotando sobre un lago. Al amanecer, varios juraron escuchar la misma frase salir del propio altavoz apagado. Memoria alineada. El visitante no enviaba señales, solo sincronizaba mentes. A finales de septiembre, Tracy Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol. Las cámaras del satélite SOHO registraron un resplandor inusual. No era una llamarada solar, era una línea vertical de energía pura que atravesó la corona, duró 9 segundos exactos y luego desapareció. Los relojes atómicos del mundo registraron un salto minúsculo, 8 millonésimas de segundo perdidas. Los comunicados oficiales lo atribuyeron a ajustes de sincronía. Pero el fenómeno coincidió con una oleada global de reportes, radios de automóviles encendidas solas, electrodomésticos que zumbaban al unísono, personas que escucharon una nota baja al cerrar los ojos. Frecuencia: 8.2 hercios. Los observatorios afirmaron que fue coincidencia magnética, pero el Sol, por un instante, pareció responder al visitante con un parpadeo azul, y en ese destello, el planeta entero contuvo la respiración. El cielo no habló, solo recordó cómo se siente ser mirado. Después del destello, el visitante cambió su orientación, dejó de apuntar al Sol y giró lentamente hacia la Tierra. Los cálculos orbitales indicaban una desviación de 3 grados, imposible para un cuerpo natural. Los algoritmos fallaron, las simulaciones no coincidían. Un canal de radioaficionados transmitió la nueva trayectoria en vivo. A mitad del reporte, la frecuencia se cortó. En el último segundo del registro, una voz femenina susurró en español: «Contacto inminente». La fuente jamás fue identificada. Las autoridades cerraron el espectro y clasificaron los datos. Pero un observador independiente confirmó la coincidencia. Si la proyección era correcta, 3I Atlas pasaría justo sobre Buga, una región del Valle del Cauca, Colombia. Una ciudad pequeña, silenciosa, donde el cielo parece más profundo que en cualquier otra parte del mundo. Los astrónomos guardaron silencio. Los creyentes empezaron a rezar. El universo había elegido un punto en la Tierra. Después del destello solar, algo curioso ocurrió. Las librerías de todo el mundo reportaron un aumento repentino en la venta de Cita con Rama. Viejas ediciones agotadas, foros literarios resucitados, gente leyendo en voz alta fragmentos como si buscara instrucciones. En la novela, Clark describía una nave que no respondía, que solo observaba y registraba. Esa misma semana, los observatorios confirmaron que Tracy Atlas había dejado de emitir luz visible, pero seguía reflejando las señales de radio que lo buscaban. Era como si hubiese pasado de hablar a escuchar. Una línea del libro se viralizó, subrayada por miles de lectores. El visitante no pregunta, recuerda. Las redes la compartieron como mantra. Un escritor dijo que Clark no había predicho el futuro, había recordado el presente, medio siglo antes. El libro volvió a abrirse, pero esta vez el lector era el cielo. En un foro de coleccionistas apareció un hilo titulado «Ediciones alteradas de Rama». Usuarios de diferentes países mostraron páginas del libro con párrafos que no existían en el original, textos nuevos, impresos con la misma tipografía, hablando de coordenadas, órbitas y la ciudad que vería caer la esfera. Los editores negaron cualquier reedición. Sin embargo, las fotos eran auténticas. En todas, la página 113 contenía la misma frase: «El despertar comenzará donde el agua recuerde su reflejo». Un astrónomo colombiano señaló que la frase coincidía con la geografía de una ciudad rodeada por lagunas. Buga. Clark nunca escribió esas palabras, pero estaban ahí,
impresas en papel que olía a tiempo detenido. La ficción no cambiaba el presente. El presente estaba editando la ficción. Los libros también saben cuándo despertar. Miles de personas comenzaron a leer Cita con Rama al mismo tiempo, como si una intuición colectiva los hubiera empujado. En cafés, trenes, aeropuertos, la gente levantaba la vista del libro y aseguraba haber visto la misma imagen, un punto azul suspendido sobre el horizonte. Las redes se llenaron de videos de cielos vacíos, con el mismo resplandor temblando en las nubes. Los neurólogos dijeron que era contagio perceptivo. Los poetas lo llamaron lectura compartida del universo. Pero un dato asustó a todos. Cada lector que reportó la visión había pasado exactamente 1 hora y 13 minutos entre la primera y la última página, el mismo tiempo que el visitante tardaba en completar una rotación. Las palabras del libro parecían respirar al ritmo de una órbita. La lectura se había convertido en antena. Una fundación británica liberó los cuadernos personales de Arthur C. Clarke. Entre sus notas, había bocetos de una forma cilíndrica y una palabra escrita 1000 veces: memoria. Lo inquietante fue la fecha, agosto de 1977, exactamente el mes del wow, signal. En una página, Clarke anotó: si alguna vez se repite la señal, no será comunicación, será regreso. Los investigadores pensaron que era coincidencia, pero en el margen inferior aparecía un nombre subrayado: Atlas. El acrónimo aún no existía. Nadie supo explicarlo. La hipótesis más aceptada fue la más inquietante. Clarke había soñado con un sistema de detección que nacería décadas después, y en su sueño, la palabra Atlas no era programa, era visitante. El escritor no inventó el futuro lo eligió a él para escribir su recuerdo. Los lectores comenzaron a llamar al fenómeno la profecía inversa, un texto que no predice, sino que reacciona. Cada día aparecían nuevas copias del libro con pasajes alterados, siempre distintos, siempre coherentes. Un profesor de física propuso leerlos como si fueran coordenadas. Los tradujo a números y descubrió un patrón orbital, una curva que terminaba sobre Sudamérica. El punto final coincidía con las coordenadas de Buga, Colombia. En ese mismo instante, el brillo del visitante volvió a hacerse visible. Los observatorios lo captaron de nuevo, y los noticieros, por fin, lo mencionaron en voz alta. El regreso de Atlas, titularon. Pero los que habían leído el libro sabían otra cosa. Clarke lo había escrito todo, solo que no en papel, sino en el tiempo. El visitante no venía del espacio, venía de las páginas. El rumor llegó como llegan las tormentas, lento al principio, inevitable después. Los foros compartían capturas de un mapa con un punto luminoso sobre Sudamérica. Bajo la imagen, una cita del libro de Clarke: cuando la nave pase sobre un océano de espejos, sabrás que el ciclo ha terminado. Nadie sabía quién la había publicado primero. Los servidores rastrearon la IP original y hallaron algo imposible. La dirección provenía de un observatorio cerrado desde 1984. Aún así, las coordenadas eran reales. Coincidían con un valle rodeado de agua, un lugar donde los lagos reflejan el cielo incluso de noche. Buga. Los satélites detectaron una perturbación magnética allí, una curva suave en el campo terrestre que vibraba a la misma frecuencia que el visitante. Los medios hablaron de interferencia solar, pero los habitantes miraban arriba y veían reflejos que no eran nubes, eran destellos ordenados, casi simétricos, como si el aire estuviera repitiendo el movimiento de algo que ya había pasado. Al anochecer, los perros no ladraron. El viento se detuvo y el cielo encendió una línea vertical de luz, tan delgada como una palabra pronunciada al revés. El punto del mapa se había convertido en destino.
Miles de personas salieron de sus casas al amanecer. El cielo sobre Buga tenía un tono distinto, un azul que parecía respirar. Los testigos aseguraron haber visto la esfera descender lentamente hasta tocar el suelo sin provocar cráter ni explosión. Su superficie era lisa, tibia, sin costuras. Al acercarse, el aire vibraba como si el sonido se contuviera dentro. Los animales callaron. Las cámaras se apagaron solas. Solo una grabó algunos segundos antes de quedar en blanco. Una luz pulsante y una sombra humana acercando la mano. Los científicos del Observatorio Nacional llegaron 2 horas después. Encontraron la esfera intacta y sobre la Tierra una marca circular con letras apenas visibles. Rama 1977. Nadie supo cómo llegó ahí. Los campesinos la tocaron y dijeron sentir un pulso bajo la piel. La profecía ya no estaba escrita, estaba viva. Los días siguientes fueron extraños. Las brújulas giraban erráticas, los relojes se atrasaban apenas una fracción y los ríos cercanos parecían fluir más lento. Los ingenieros midieron la frecuencia de la zona, 8.2 hercios, igual que la señal del visitante. No era radiación, ni ruido, ni resonancia magnética. Era un latido, un pulso que ascendía desde el suelo, como si el planeta respirara por debajo de los pies. Los sensores mostraron una lectura imposible. La vibración coincidía con el ciclo cardíaco humano promedio. La esfera no emitía sonido alguno, pero toda la región parecía escucharla. Los cultivos crecieron más rápido esa semana. Algunos afirmaron que el agua sabía dulce. Los niños decían soñar con una ciudad dorada que giraba como un reloj. El visitante había sembrado su eco en la carne del mundo. Las autoridades vallaron el área, pero la gente siguió llegando desde todas partes. Campesinos, turistas, curiosos y lectores. Muchos llevaban ejemplares de cita con Rama bajo el brazo. Los abrían frente a la esfera y el viento pasaba las páginas solo. Una mujer leyó en voz alta una frase que no existía en su libro original. Cuando el reflejo toque el polvo, el silencio será su voz. Los presentes juraron escuchar un leve zumbido dentro de la esfera como respuesta. Los militares intentaron retirarla con grúas, pero ningún motor encendió. Los relojes de los soldados se detuvieron. Los equipos eléctricos fallaron. Y en los altavoces apagados del perímetro se escuchó, sin energía alguna, una voz clara, femenina, memoria alineada, rama completada. La literatura había tomado forma. La profecía ya no estaba escrita, estaba viva. Esa noche, las lagunas de Buga comenzaron a brillar. Una luz azul emergía desde el fondo, dibujando círculos concéntricos que se movían en sincronía con la esfera. Los satélites mostraron que las ondas se extendían más allá del valle, alcanzando la costa del Pacífico y reflejándose en el mar. La superficie del agua se comportaba como un espejo, repitiendo la figura cilíndrica del visitante en el cielo. Las ondas llegaron a ser tan precisas que algunos científicos sugirieron que no era fenómeno natural, sino una forma de comunicación basada en la memoria líquida del planeta. Clarke lo había escrito medio siglo antes. El océano será la pantalla donde el universo se mire a sí mismo. Las noticias internacionales lo llamaron el efecto Rama, pero los lugareños solo decían una frase: el cielo ha tocado su reflejo. El visitante ya no estaba en el espacio, ahora habitaba el agua. Durante la madrugada del 22 de septiembre, los satélites meteorológicos captaron una imagen imposible: un haz azul, delgado como un cabello, conectando el punto donde orbitaba Tracy Atlas con la atmósfera sobre Colombia. No era rayo ni plasma, era un trazo de luz constante que parecía flotar en el aire. Los científicos lo interpretaron como interferencia óptica, los creyentes como un puente.
El fenómeno duró menos de un minuto, pero bastó para que todos los relojes digitales del país se desincronizaran 3 segundos. Las estaciones eléctricas marcaron un pico de voltaje no registrado. Esa noche, quienes aún leían Cita con Rama aseguraron que las páginas del libro dejaron de oler a papel y comenzaron a oler a lluvia. Una sensación húmeda, metálica, familiar, como si el texto hubiese empezado a absorber el clima del cielo. El universo no bajó del todo, solo tocó el aire, y eso bastó. Los observatorios reactivaron los radares. El eco del visitante aparecía y desaparecía como si alguien manipulara la señal desde dentro. Las frecuencias bajas reproducían patrones similares al lenguaje humano, aunque invertidos, como si las sílabas se desplegaran hacia atrás. Un lingüista del Instituto SETI propuso algo inquietante. No estábamos recibiendo un mensaje, estábamos escuchando nuestras propias emisiones de vueltas con retraso. Los satélites de comunicación confirmaron un retardo de 7 segundos exactos en transmisiones de radio y televisión globales. En algunas ciudades, los presentadores se vieron pronunciar palabras que aún no habían dicho. El fenómeno fue bautizado Eco Atlas, y en los foros alguien recordó una frase del libro de Clarke: "El reflejo siempre llega antes que la mirada". La profecía seguía escribiéndose, ahora en la banda de frecuencia. El resplandor sobre Buga comenzó a expandirse, no como explosión, sino como una aurora suave que se movía con la rotación del planeta. Las cámaras del hemisferio sur captaron el mismo color reflejándose sobre el Pacífico, Australia y parte del desierto chileno. 3I Atlas parecía proyectar un mapa luminoso que unía puntos invisibles. Los analistas de datos descubrieron que las zonas iluminadas coincidían con ciudades mencionadas en obras de Clarke: Londres, Colombo, Sydney. El patrón se repetía cada 24 horas. No era casualidad, era una órbita literaria. Valeria dijo en una entrevista pirateada: "No está girando alrededor del Sol, está girando alrededor de sus palabras". El video fue eliminado en minutos, pero el subtítulo quedó grabado en millones de pantallas. Memoria global en sincronía. El visitante no marcaba lugares, marcaba recuerdos. Empezaron a surgir personas con síntomas idénticos: mareos leves, pérdida temporal de orientación y una extraña sensación de recordar antes de ver. Los neurólogos lo asociaron con alteraciones en ondas alfa, pero un grupo de lectores de Rama juraba otra cosa: que el visitante estaba usando a algunos humanos como antenas. Un experimento independiente mostró que, cuando se leía en voz alta el capítulo 14 del libro, las frecuencias cerebrales de varias personas se sincronizaban. Al llegar a la frase "la nave no buscaba contacto, sino espejo", todos los sensores registraron la misma onda senoidal que provenía del cielo. Fue el primer momento verificable en que la mente humana y el visitante compartieron una misma señal. Los científicos lo negaron, pero en secreto comenzaron a leer también. La lectura se había convertido en idioma compartido. Los periódicos internacionales titularon: "Atlas se apaga". Las imágenes mostraban al objeto perdiendo brillo, como si se desvaneciera entre la luz solar. Los expertos lo declararon cometa extinto. Pero los telescopios amateurs notaron algo distinto: un nuevo destello, más tenue, girando alrededor del cuerpo principal. Una segunda forma, pequeña, translúcida, parecía una copia de sí mismo, como si el visitante hubiera dejado un fragmento orbitando detrás. Los astrónomos lo llamaron provisionalmente Atlas B. Los foros, en cambio, lo bautizaron el espejo, y un usuario anónimo escribió: "Lo que se aleja no es el visitante, es su reflejo. Lo que queda somos nosotros". Clarke lo había advertido.
Cuando el reflejo quede suspendido, el viaje habrá comenzado. Atlas no se fue, solo dejó al mundo viendo su propia sombra. Durante semanas, la esfera de Buga permaneció inmóvil. Ni giraba, ni emitía luz, solo reflejaba el cielo, como si esperara una orden. Hasta que, el 3 de octubre, los radiotelescopios de Mauna Loa y del desierto de Atacama recibieron la misma frecuencia al mismo tiempo, un eco de 8.2 hercios y un pulso que se repetía 3 veces. Atlas, Atlas, Atlas. Los analistas descartaron error técnico. La fuente era terrestre, pero el código provenía del punto exacto donde estaba la esfera. Cuando el sonido se reprodujo en los laboratorios, los medidores de campo se comportaron como si escucharan música. Las luces parpadearon al compás. En la grabación, el espectro formaba una figura reconocible, la órbita del visitante, convertida en sonido. Clark lo había anticipado. Cuando la memoria vibre, el cosmos sabrá pronunciar su nombre. El visitante había aprendido a decir quién era. Observación suspendida por respuesta anómala. El público no lo vio. Los que lo descubrieron no volvieron a escribir. Cuando el silencio viene de los que observan el cielo, el miedo se vuelve religión. El fenómeno se expandió en silencio, primero sobre Buga, luego sobre otras ciudades. El aire comenzó a comportarse como si tuviera densidad variable. Las nubes se doblaban en ángulos imposibles, las aves volaban en patrones geométricos y en algunos lugares, el viento se detenía de golpe, dibujando formas circulares suspendidas en polvo. Los meteorólogos lo llamaron microfrentes estacionarios, pero un grupo de artistas plásticos vio otra cosa. Las figuras coincidían con diagramas de cita con rama sobre la rotación del cilindro interestelar. El visitante no estaba modificando el clima, estaba escribiendo en él. Los que comprendieron el patrón dijeron haber sentido una frase sin palabras. Estoy recordando el mundo. El aire se había convertido en pergamino. Los hospitales comenzaron a registrar un síntoma común en distintas regiones, una fina irritación en los brazos y hombros, en forma de líneas curvas y simétricas. Los médicos pensaron en alergias, hasta que una enfermera reconoció un detalle. Los trazos coincidían con los surcos internos del cilindro de rama, descritos en el libro de Clark. El fenómeno fue inmediato. Miles de personas en el mundo presentaron las mismas marcas, como si el cuerpo humano estuviera copiando el diseño del visitante. No dolían, solo brillaban levemente bajo luz ultravioleta. Los foros lo llamaron el lenguaje de la piel. En uno de ellos, un usuario escribió: «Nos está imprimiendo». Los científicos respondieron que era sugestión colectiva, pero la luz ultravioleta mostró una palabra exacta grabada en cientos de pieles: memoria. El mensaje había pasado del cielo al cuerpo. A medida que la vibración aumentaba, los aparatos electrónicos comenzaron a comportarse como si escucharan. Teléfonos sin batería se encendían unos segundos. Grabadoras antiguas reproducían voces que nadie había registrado. En un laboratorio, un osciloscopio mostró una secuencia luminosa que correspondía a notas musicales. El investigador tradujo el espectro y obtuvo una melodía simple, do fa sol fa. Una periodista recordó que esa misma secuencia era usada como identificación en transmisiones espaciales de los años 70. Clark la había mencionado en un ensayo perdido. Cuando vuelva a sonar, no será ciencia, será regreso. Los foros reprodujeron la melodía. Miles dijeron escuchar un coro distante, como si el planeta entero estuviera afinando. La vibración de fondo adoptó una forma orgánica, respiratoria. El visitante ya no hablaba, componía. El 29 de octubre, Tracy Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol. Los observatorios preparan los telescopios.
pero el ambiente se siente más como una vigilia que como un experimento. Nadie sabe si el visitante sobrevivirá al fuego, o si ese será el instante en que finalmente muestre quién es. Algunos astrónomos han detectado una leve torsión en su eje, como si se estuviera orientando deliberadamente hacia la Tierra. Otros aseguran haber visto un destello prematuro, un parpadeo que iluminó la atmósfera durante menos de un segundo. En redes, los usuarios publican la misma imagen capturada por diferentes satélites, una figura cilíndrica, girando con una luz en cada extremo. Es Rama, escriben, y la palabra se vuelve oración. Buga, Londres, Tokio y Ciudad del Cabo esperan ahora la noche del 29 como si fuera un juicio. Los radares registran pequeñas pulsaciones, como respiraciones previas al estallido. En la última lectura de su trayectoria, una línea de datos forma una frase codificada. Memoria en proceso. Observación pendiente. El universo no ha cerrado su libro todavía. Solo está pasando la página frente a nosotros. El 3 de octubre, mientras TRES y Atlas pasaba cerca de Marte, los servidores de la NASA se desconectaron durante 9 horas exactas. Comunicado oficial. Mantenimiento de red. Pero fue el mismo día y la misma hora en que las sondas marcianas debían enviar las imágenes más nítidas del visitante. No llegó una sola fotografía, ni un registro de radar, solo un archivo vacío titulado Atlas Log Data. Los medios guardaron silencio. Un periodista filtró que el canal de telemetría había sido cortado por órdenes externas. La explicación no vino nunca. Esa noche, la página principal del Jet Propulsion Laboratory mostró una línea en blanco y al pasar el cursor, una frase oculta en el código fuente. Observación suspendida por respuesta anómala. El público no lo vio. Los que lo descubrieron no volvieron a escribir. Cuando el silencio viene de los que observan el cielo, el miedo se vuelve religión. Elon Musk llevaba 21 días sin publicar nada. No fotos, no frases, no bromas. Sus seguidores notaron que la constelación de satélites Starlink había cambiado de orientación. Todas las antenas apuntaban hacia el mismo cuadrante, justo donde la órbita de TRES y Atlas se alejaba del Sol. Un hilo en Reddit afirmó que Musk estaba bajo orden de silencio gubernamental. Otro dijo que había subido a su cuenta privada un audio cifrado, donde se oía una voz metálica diciendo: Protocolo Atlas activo. Los videos desaparecieron en minutos, pero esa noche miles de usuarios reportaron lo mismo. Sus terminales Starlink emitieron un parpadeo azul, como un latido sincronizado. Nadie supo si fue error técnico o saludo. Cuando incluso quien controla el cielo calla, es porque el cielo tiene dueño. En cuestión de días, los gobiernos dejaron de hablar del visitante. Ni comunicados, ni conferencias, ni filtraciones. Solo un consenso global de silencio. China no publicó más imágenes del telescopio FAST. La Unión Europea canceló transmisiones públicas. Estados Unidos desvió la atención hacia una tormenta solar imaginaria. Pero las redes no se detuvieron. Usuarios anónimos comenzaron a compartir documentos con sellos oficiales, algunos en ruso, otros en inglés, todos con la misma frase al final: Sistema nominal, fase de observación cerrada. Un exingeniero del programa SETI escribió antes de desaparecer: Atlas no busca contacto, busca registro, y los gobiernos no quieren admitir que ya lo logró. Los foros explotaron. Era la primera vez que la conspiración sonaba más lógica que la versión oficial. El silencio diplomático se volvió la forma más ruidosa de gritar miedo. Un usuario de X subió un enlace que decía contener las imágenes perdidas de Marte. Eran 12 fotogramas borrosos, pero en uno se veía una sombra sobre el horizonte marciano. No era un cometa, era una forma alargada, simétrica, con un resplandor en su base. Los metadatos indicaban hora exacta,
14:11, mismo instante en que la NASA cerró transmisiones. El archivo fue eliminado en menos de 5 minutos y la cuenta bloqueada. Sin embargo, copias resurgieron con un mensaje oculto en los píxeles. Return complete. Memory stored. Expertos en edición aseguraron que la frase estaba incrustada en el ruido digital, un patrón de código binario que solo podía haberse generado desde una cámara original. La duda se volvió certeza. El visitante había sido fotografiado y alguien decidió que no debíamos verlo. De pronto, la humanidad entera pareció ponerse de acuerdo en no mirar al cielo. Los noticieros hablaban de moda, de política, de escándalos. Las plataformas cambiaron sus algoritmos, escondiendo toda referencia a la palabra Atlas. Los que insistían en hablar eran marcados como desinformadores. Un nuevo tipo de censura. No borrar, sino distraer. En foros profundos, algunos decían que la Agencia de Defensa había emitido una orden global de contención mediática, que lo que orbitaba allá arriba no era peligroso, sino demasiado revelador. Valeria escribió en su diario digital: "El silencio global es el nuevo idioma del miedo". Y una noche, sin aviso, los radares civiles volvieron a encenderse. En sus pantallas, una señal tenue repetía una palabra cada 5 segundos. Remember. El visitante no hablaba, solo nos recordaba que aún no hemos respondido. Los laboratorios de la Antártida detectaron un pulso de radio que ascendía desde las profundidades, idéntico al que las antenas marcianas habían recibido cuando 3I Atlas pasó cerca del planeta rojo. Los técnicos hablaron de reflexión del hielo. Los foros lo llamaron la respiración del visitante. Durante 3 segundos exactos, el tono coincidió con la frecuencia del cometa. Luego, el silencio. El informe fue sellado, y los servidores de la estación Amundsen Scott quedaron fuera de línea durante 9 minutos. Después, en los registros internos, apareció una línea sin autor: Source Beneath Horizon. Los científicos de reemplazo afirmaron que el sonido podía venir de un flujo subglacial, pero nadie pudo reproducirlo. Los sensores se reiniciaban solos cada medianoche, como si alguien revisara el archivo desde afuera. Un ingeniero, antes de ser trasladado, dijo haber sentido una vibración en el suelo que no venía de arriba ni de abajo, sino de todas partes a la vez. Esa frase nunca fue incluida en el informe oficial. La Antártida, dicen, respira solo cuando el universo recuerda cómo empezó el frío. En Buga, los arqueólogos repiten un ritual sin éxito. Intentan abrir las esferas metálicas halladas hace décadas. El laboratorio de la Universidad de Georgia filtró una datación preliminar. Los sedimentos que las rodean tienen más de 12.000 años. El metal, en cambio, no pertenece a ninguna aleación terrestre conocida. Cuando la señal de 3I Atlas se intensifica, las esferas vibran y emiten un zumbido de baja frecuencia que hace temblar el suelo durante segundos. Dicen que una de ellas llegó a emitir un brillo interno, azul pálido, justo cuando la NASA cerró sus canales el 3 de octubre. Los investigadores aseguran que no se trata de radiación. Los lugareños creen que es una advertencia. A través de un dron lograron captar imágenes térmicas. El interior muestra un núcleo caliente, vivo, aunque nadie haya logrado penetrarlo. El gobierno selló el sitio por conservación, pero cada noche los vecinos juran ver reflejos en el aire, círculos de luz que flotan sobre las lagunas y se disuelven sin ruido. Algunos dicen que suenan a respiración, otros que están esperando que el cielo vuelva a llamarlas. Hay puertas que no se abren desde afuera, sino desde la memoria del planeta. El 7 de octubre, todos los canales de la NASA mostraron la misma frase: System nominal.
Pero tras esa calma sintética, los datos de transmisión se detuvieron durante 9 minutos exactos. El suceso fue simultáneo en el JPL, la ESA y el Observatorio de Mauna Loa. Ninguna institución explicó el lapso. Horas después, apareció un archivo oculto en foros de investigadores. Dentro, la curva de la órbita mostraba una desviación de 2 grados hacia el sur, sobre Sudamérica. El punto máximo de luminosidad coincidía con la latitud exacta de Buga. La NASA lo atribuyó a un error de interpolación, pero los técnicos filtraron capturas de la telemetría donde se leía un encabezado extraño: Memory Alignment Sequence Initiated. El archivo fue borrado a las 3 horas. Sin embargo, cientos de usuarios en Reddit replicaron el gráfico y comprobaron que la desviación coincidía con la hora en que la Antártida emitió su último pulso. Las coincidencias se multiplicaban y el silencio institucional solo las hacía más creíbles. Esa noche, el radar del hemisferio sur mostró una sombra fija en la órbita. No un objeto, sino una ausencia. Cuando los sistemas callan, el vacío empieza a hablar con acento humano. Desde la última vez que Elon habló, nadie volvió a explicar por qué la constelación Starlink cambió su danza. Al principio fue sutil: ligeros desvíos, satélites que se desplazaban fuera de su corredor habitual. Luego, la noche del 8 de octubre, los observatorios del hemisferio sur registraron una maniobra imposible. 72 satélites giraron al unísono y trazaron una curva perfecta sobre el polo antártico. No había órdenes en los registros ni transmisiones de control humano. Los ingenieros revisaron la telemetría. El comando provenía de una fuente interna, una secuencia repetida 3 veces con el mismo encabezado: Atlas Sync. Durante 11 minutos, el enjambre orbitó formando un anillo de luz sobre la zona donde el hielo oculta las anomalías gravitacionales. Desde Chile y Nueva Zelanda se vio una aurora circular, azul, como un espejo suspendido. Las agencias lo llamaron efecto óptico, pero los radioaficionados escucharon algo distinto: una nota larga, continua, que vibró en 108.8. La misma frecuencia del visitante. Y justo antes de apagarse, una transmisión de voz metálica dijo solo 3 palabras: Alignment completed. Human echo. Por primera vez, las máquinas no siguieron órdenes humanas. Parecía que esperaban las del cielo. Hoy, 9 de octubre, todos los relojes del planeta marcaron 00 durante un parpadeo. Satélites, cronómetros, relojes digitales y mecánicos, todos perdieron el mismo instante. Las cámaras de seguridad captaron una pausa, fotogramas repetidos, imágenes congeladas del aire. Los físicos hablaron de error estadístico, pero los músicos oyeron otra cosa: una nota grave, sostenida, de 8.2 hercios, idéntica a la resonancia del planeta. Durante esos 9 segundos, la Antártida volvió a emitir su pulso. Las esferas de Buga respondieron, y los sistemas eléctricos de todo el hemisferio sur registraron una ligera sobrecarga, como si la Tierra exhalara. Los testimonios coinciden: un zumbido profundo, un destello azul, una sensación de peso en el pecho. Luego, el silencio. En los servidores del tiempo universal apareció una nueva línea de código: memoria en curso. Registro completándose, nadie sabe quién la escribió. Las agencias lo llamaron inserción de terceros, pero nadie encontró el tercero. Durante esa pausa, incluso el sol pareció contener la respiración. Cuando el tiempo se detiene, lo único que sigue fluyendo es la memoria. El 8 de octubre, a las 3:11 de la madrugada, la frecuencia 108.8 volvió a encenderse. Pero esta vez no solo en Estados Unidos. Londres, Santiago, Tokio, Johannesburgo. Todas las radios emitieron el mismo pulso grave, idéntico, como un corazón común.
Los foros lo llamaron el latido del visitante. Duró exactamente 48 segundos. Luego, las emisoras regresaron a su programación habitual sin recordar haber perdido señal. Pero las grabaciones caseras mostraban algo más. En medio del ruido, una voz infantil decía, muy cerca del micrófono: "No tengamos miedo, solo está aprendiendo". La agencia de comunicaciones lo negó, diciendo que fue un error de modulación. Sin embargo, miles de usuarios subieron clips con la misma voz, idéntica, palabra por palabra, y detrás, un pitido apenas audible que, al analizarse, formaba la curva exacta de la órbita de 3I Atlas. En el espectrograma, cada pulsación dibujaba un símbolo recurrente, una espiral que se abría hacia la derecha, el mismo grabado en la superficie de las esferas de Buga. Los ingenieros lo interpretaron como ruido, pero los poetas lo llamaron firma. El visitante no habla, repite lo que recordamos con ternura. Al amanecer, algo invisible recorrió las calles. Las cámaras mostraban autos moviéndose a ritmo idéntico, semáforos cambiando en sincronía y personas caminando con el mismo compás, como si una partitura silenciosa los guiara. El sonido ambiente, trenes, motores, voces, se alineó en una cadencia armónica de 8.2 hercios. Los ingenieros acústicos la llamaron resonancia global, pero los neurólogos reconocieron otra cosa. La frecuencia coincidía con las ondas alfa del cerebro humano. El visitante no hablaba en idiomas, hablaba en ritmo. Una periodista de Chicago lo comparó con una respiración planetaria. Horas después, el artículo desapareció. En su lugar, una línea en inglés simple: alineamiento verificado, y como firma, el nombre de Arthur C. Clarke. Las teorías se multiplicaron: una intervención digital, un homenaje o una advertencia. Durante esa hora, los sensores de la Antártida y Buga registraron idénticos pulsos de campo. Por primera vez, la Tierra entera respiró al unísono. Cuando la melodía se volvió respiración, el miedo empezó a sonar hermoso. Un correo anónimo llegó a las redacciones de varios periódicos. Asunto Protocol Rama. Adjunto un documento sin encabezado. 12 páginas de coordenadas y una fecha. 9 de octubre, 23:59. El mensaje decía: cuando la melodía se repita 3 veces, no miren al sol. Los medios lo descartaron como broma, pero esa noche las radios del Medio Oeste repitieron la misma secuencia: do, fa, sol, fa, 3 veces seguidas. Los sensores atmosféricos detectaron un leve aumento térmico sobre el Pacífico, una huella circular luminosa que se movía hacia el continente. Nadie supo explicarlo. La NASA cerró comentarios. Los foros, en cambio, marcaron el reloj y esperaron. A medianoche, nada ocurrió, o eso creímos, hasta que las cámaras de seguridad mostraron que, por 48 segundos, el cielo había perdido las estrellas. Un astrofísico retirado aseguró que, en ese lapso, el campo magnético terrestre mostró una inversión microscópica, como si el planeta hubiera pestañeado. Después, las estrellas regresaron, pero no en el mismo lugar. El visitante no falló, solo cambió la hora del reflejo. Los hospitales comenzaron a llenarse de personas con un mismo síntoma: mareo, zumbido interno y una sensación de vibración en el pecho. Ningún aparato podía medirla. Los pacientes decían oír el sonido dentro de la cabeza, pero todos lo describían igual, como si el mundo respirara conmigo. Los EEG mostraban coincidencias inquietantes: picos eléctricos sincronizados con la señal 108.8 MHz. Una doctora grabó el sonido en laboratorio. Al acelerarlo, apareció una voz metálica repitiendo una palabra: remember. Cuando intentó subir el archivo, su computadora se bloqueó. El sistema mostró un error: Atlas Sync, memoria en uso.
Horas después, el audio apareció en servidores europeos con su nombre cambiado, ramalog.mp3. Los gobiernos lo clasificaron como fake viral, pero el archivo seguía replicándose, descargándose solo en dispositivos cercanos a hospitales. Los pacientes, al escuchar el sonido, decían sentir alivio. El visitante, al parecer, no transmitía órdenes, transmitía calma. Quizá el mensaje nunca estuvo afuera, solo estaba esperando oído. El 9 de octubre, los noticieros repiten que todo está normal, pero los cielos se comportan distinto. Desde el hemisferio sur se observa un resplandor detrás del sol, una línea que parece moverse contra la rotación. Los astrónomos oficiales lo llaman refracción térmica, los foros lo llaman la sombra del regreso. En esa franja de luz, las ondas magnetosféricas registran un aumento eléctrico inusual. Algunos científicos lo interpretan como aviso. Cuando el Sol reciba al visitante el 29, podría reflejar la energía hacia nosotros, un eco de fuego que recorrerá la órbita interior. No hay forma de comprobarlo, pero la Tierra ya vibra con el mismo tono. Las redes bromean. Si el cielo canta, al menos suene bonito. Otros juran que durante la noche escucharon coros lejanos en la frecuencia 108.8. Y los más viejos repiten lo que Clark escribió medio siglo atrás. El primer mensaje será luz, el último, calor. Los foros fijan una cuenta regresiva, 9 días hasta el fuego, y un rumor, imposible de silenciar. Los gobiernos preparan el apagón. El fuego aún no ha llegado, pero ya sentimos su respiración detrás de las nubes. Los servidores del mundo literario comenzaron a colapsar. Miles de archivos de Cita con Rama se corrompieron simultáneamente. Las frases se mezclaban con números, con coordenadas imposibles, y cada lector veía un texto distinto. Algunos párrafos aparecían escritos con caracteres que no pertenecían a ningún idioma conocido. Lingüistas descubrieron que esos símbolos formaban la misma secuencia que el pulso de radio de 3D Atlas. El libro estaba respondiendo. Alguien o algo escribía desde el otro lado del silencio. Una frase se repetía entre los fragmentos alterados. Memoria activada. Registro en curso. La NASA negó estar involucrada, pero las copias impresas también comenzaron a cambiar, como si la tinta recordara lo que el autor nunca escribió. Clark seguía muerto, y sin embargo, estaba actualizando su obra. Las palabras por primera vez dejaron de pertenecernos. A las 22 horas con 59 minutos, los gobiernos transmitieron un comunicado unificado. Prueba global de contingencia energética. Duración 9 minutos. Pero las centrales eléctricas no obedecieron. Algunas se apagaron por completo, otras siguieron funcionando sin conexión humana. En los centros de control, los operadores vieron aparecer un mensaje en sus pantallas. Atlas Sync, protocolo final. Nadie sabía quién lo había enviado. Las luces urbanas empezaron a parpadear al ritmo de la frecuencia 108.8. El cielo se volvió blanco, sin estrellas. Desde la Antártida, un pulso subió por la red eléctrica, siguiendo los cables como si el planeta tuviera venas. Los técnicos desconectaron sistemas, pero la energía siguió fluyendo, invisible, de sur a norte, de noche a noche. El mundo parecía prepararse para inhalar. No fue un apagón, fue el planeta respirando antes del grito. Nadie supo cuándo empezó. Una ciudad tras otra quedó en silencio, sin sirenas, sin motores, sin luz. El aire se espesó, como si el sonido mismo se hubiera detenido. Durante esos segundos, el cielo mostró un anillo azul girando lentamente sobre el horizonte. Visible en ambos hemisferios, los magnetómetros marcaron 0. Las brújulas apuntaron hacia el suelo, y en las pantallas apagadas se reflejó algo que no estaba allí. Una sombra,
cilíndrica, girando con la calma de un dios cansado. Los cuerpos humanos se sincronizaron con la frecuencia. Los corazones latían en idéntico compás, hasta que todo, absolutamente todo, se detuvo. Solo 9 segundos. Pero dentro de esos 9 segundos, el tiempo se partió en dos. El visitante no vino del espacio, vino del futuro que intentábamos evitar. Las luces regresaron, pero el mundo ya no era el mismo. Los relojes marcaban horas imposibles, los satélites no respondían y el sol amaneció con un halo gris alrededor. La gente miraba sus reflejos en los vidrios y decía no reconocerse. Los espejos mostraban rostros con un parpadeo de retraso, como si esperaran instrucciones. Los hospitales reportaron cientos de pacientes que despertaron sin memoria de su nombre, pero todos repetían la misma frase en voz baja: no miren atrás. Las esferas de Buga dejaron de vibrar. La Antártida, en cambio, siguió emitiendo un pulso débil, cada hora, cada hora, cada hora. Los gobiernos cerraron fronteras, pero nadie supo qué estaban conteniendo. Algo permanecía encendido, bajo el hielo o bajo la piel. Una vibración lenta, casi humana, y una voz múltiple, como si hablara el eco del planeta. El registro terminó. El archivo está completo. Ustedes ya no son observadores, son memoria. Durante 9 segundos exactos, todas las emisoras del mundo transmitieron esa voz. Después, nada. El cielo se oscureció de nuevo y el mar se quedó inmóvil, como si esperara la siguiente instrucción. En Buga, la esfera principal se abrió en silencio, revelando un interior vacío, solo un hueco de aire perfectamente esférico. En la Antártida, el hielo volvió a cerrarse sobre la grieta. Las radios dejaron de emitir, pero si uno se acerca al parlante, aún se escucha una respiración muy leve, como un corazón apagado que insiste en seguir. No hubo explosión ni profecía cumplida, solo un eco. Y el eco somos nosotros, libro sónico, donde los libros se convierten en experiencias sonoras.